Entonces ahora sí, vamos a iniciar. La epidemiología, entonces, como ustedes bien dijeron, va a estudiar los procesos de salud de enfermedad que van a afectar a una población. El principal interés de la epidemiología es conocer las características de los grupos que se ven afectados, es decir, conocer a la población, conocer cuáles son los riesgos que tienen o por qué han sido afectados, porque cada grupo debe tener alguna característica, algún factor de riesgo que haya determinado o que haya permitido que haya habido una afectación en la salud, ¿verdad? Entonces la epidemiología se encarga de esto, de verificar o de estudiar los procesos tanto de salud como de enfermedad y los factores de riesgo que puede tener cierto grupo o las características que tiene cierto grupo que se ve afectado o que puede verse afectado. De la misma forma también va a estudiar cómo se distribuyen geográficamente, es decir, en lugar, cómo se distribuyen en lugar y en tiempo los eventos de salud de enfermedad. Entonces, por ejemplo, va a estudiar en determinado lugar qué enfermedades son más comunes, en determinado tiempo, por ejemplo, en invierno o en verano, qué eventos son los más comunes en relación a enfermedad o cuáles son los eventos que pueden ir cambiando ese proceso salud-enfermedad. Con qué frecuencia se manifiestan o a cada cuánto se dan, por ejemplo, si es en determinado lugar y tiempo, bueno, con qué frecuencia se dan todos los años, se dan a cada 3 años, a cada cuánto tiempo se da, y cuáles son las causas por las que surge, cuáles son los factores que hacen esta predisposición a padecer cierta afectación o cierta enfermedad, ¿sí? Entonces la epidemiología estudia estos procesos, todos los cambios en relación a salud y enfermedad, que ya vimos que específicamente va a estudiar a los grupos, ¿verdad? Las características de los grupos, cómo se distribuyen en tiempo y en lugar, con qué frecuencia se dan y cuáles son las causas por las que se dan. El término epidemiología proviene del griego epi, que significa arriba. Demos, pueblo, y logos, estudio o tratado. Logos, si usted se da cuenta, logos o logia, etcétera, tiene el mismo significado, estudio o tratado. Entonces, epi significa arriba, demos, pueblo, y logos, estudio o tratado. Quiere decir entonces que la epidemiología es el estudio que se realiza sobre, como estamos hablando de epi es arriba, bueno, sobre el pueblo o la comunidad. ¿Sí? Un estudio sobre el pueblo o en la comunidad referente a los procesos que se dan de salud y enfermedad. Esa es la epidemiología. El estudio sobre un pueblo, sobre una comunidad, en relación a su proceso de salud y a su proceso de enfermedad. En sí, la epidemiología es una ciencia que estudia la distribución de las enfermedades y los determinantes del proceso salud-enfermedad. Bueno, entonces también nos dice que estudia cómo se distribuyen, cómo va abarcando, en qué lugar se van dando, porque hay enfermedades que se dan en lugares específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en la costa, bueno, se dan ciertas enfermedades, en tierra fría se dan ciertas enfermedades. Entonces, así, en sí, también la epidemiología estudia esto, ¿verdad? Cómo se distribuye a lo largo de diferentes lugares geográficos. Pero también los determinantes, y se acuerdan que cuando hablamos de determinantes son esos factores, son esas situaciones, aspectos que pueden influir en determinado proceso. En este caso, la epidemiología también estudia cuáles son los determinantes del proceso salud-enfermedad. Quiere decir qué factores apoyan a la salud y qué factores apoyan o afectan esa salud o apoyan la enfermedad en cada una de las poblaciones en las que nos encontremos. Pero también nos habla sobre la aplicación y la evaluación de los conocimientos sobre la historia natural de la enfermedad a nivel de cada uno de los servicios de salud y de la población en general. Quiere decir que la epidemiología también nos permite aplicar, realizar ciertas acciones o evaluar los conocimientos que tenemos acerca de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué conocimientos tiene cada servicio de salud respecto a la historia natural de enfermedad y qué acciones se dan a conocer o se van a implementar o se realizan de acuerdo a esta historia natural de la enfermedad?
Y no solo abarcamos el aspecto de conocimientos de los servicios de salud, sino también la población que conoce sobre estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? Porque esto se acuerda que ya lo vimos en la primera fase. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Licenciada, buenos días, buenos días. ¿Cómo está pasando diapositiva? Sí, perteneciente a una comunidad tengo ciertos factores de riesgo, porque todos tenemos factores de riesgo. Entonces, cada uno de nosotros en cada una de las poblaciones tenemos cierto factor de riesgo, pero en realidad no podemos desarrollar una enfermedad por sí sola, sino que también tenemos que tener ciertas características que puedan determinar que sí suceda. Entonces, también cada uno de los servicios de salud, pero también la población debe conocer la historia natural de la enfermedad, es decir, en qué periodos pasa, qué procesos lleva hasta llegar a una enfermedad y también cómo pasa de una enfermedad a la recuperación. ¿Sí? Entonces, tanto la población como los servicios de salud deberían tener la posibilidad y el conocimiento de cómo actuar en esos casos. La función más importante que tiene la epidemiología es determinar la frecuencia y las tendencias de exposición a factores o marcadores que se asocian con daño o enfermedad. Entonces, la función indispensable de la epidemiología es que nos permite saber con qué frecuencia se presentan ciertos factores de riesgo o qué situaciones qué aspectos o qué características tiene que cumplir cierta población, tiene que cumplir el huésped como para que esté expuesto a estos factores. Bueno, podemos llamarle factores o marcadores de riesgo, como usted le quiera llamar. Podemos llamarlo de las dos formas, factores o marcadores de riesgo. Y ambos se asocian con el daño o una enfermedad. Entonces, la función que tiene epidemiología es que nos va a permitir conocer con qué frecuencia yo puedo tener ciertos factores de riesgo o con qué características debo tener yo como persona o qué características debe tener la población como para estar expuesto a estos factores de riesgo y que estos factores de riesgo claro que están asociados a alguna enfermedad. Entonces la epidemiología me permite detectar rápidamente, conocer rápidamente cómo es la historia natural de la enfermedad y qué tan expuesta está la población a padecer estas enfermedades, de acuerdo a ciertos factores o marcadores de riesgo que podamos tener, como seres individuales, pero también como parte de una comunidad. Denominamos o hablamos entonces de marcadores de riesgo o factores de riesgo, aquellos atributos o características que se asocian a un riesgo mayor de ocurrencia de una enfermedad y que no pueden ser modificados porque la exposición a estos marcadores no puede ser evitada. Entonces, estos marcadores de riesgo todos los tenemos. Todos tenemos estos marcadores de riesgo y son atributos o son características que nos dan un riesgo mayor de que ocurra determinada enfermedad y no se pueden modificar porque no podemos evitar estar expuestos a estos factores, porque son parte de la vida cotidiana de cada una de las personas, de cada uno de los miembros de la población. Entonces, probablemente no se pueda evitar la exposición a estos marcadores, pero la epidemiología eso nos permite conocer con qué frecuencia se dan esos factores o qué características o qué características debe cumplir esa población. Por ejemplo, bueno, hay ciertos factores de riesgo, hay ciertos marcadores de riesgo, pero también la población debe tener ciertas características que permitan que esos factores de riesgo afecten. Entonces, por ejemplo, tiene un mal estilo de vida, no tiene actividad física, es sedentario, no tiene estilos de vida saludable. Bueno, entonces ahí hay mucho más riesgo, hay mucha más probabilidad de que yo esté expuesta a esos marcadores de riesgo. Entonces también, claro que la epidemiología nos permite saber eso, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que van a poner más en probabilidad que yo tenga esos factores de riesgo o que me puedan afectar esos factores de riesgo? ¿Sí?
Entonces, tenemos ciertos marcadores de riesgo, perdón, que se presentan en cada uno de nosotros, o que tenemos ciertos marcadores de riesgo que están presentes siempre en cada una de las personas. ¿Qué sería, por ejemplo? La persona, el tiempo y el lugar. Estos son aspectos que no podemos cambiar, porque no podemos evitarlo, no podemos evitar estar expuestos, porque todo lo que realizamos, todo lo que hacemos, es en cada uno de estos marcadores. ¿Sí? No podemos ponernos en una burbuja y entonces creer que estamos sin exposición y que no nos vamos a enfermar porque realmente estamos expuestos a estos marcadores. ¿Sí? Entonces los marcadores son la persona, el tiempo y el lugar. Bueno, la persona, ¿quién? Esa es la pregunta que respondo, ¿verdad? ¿Quién? La persona. Entonces no podemos evitar, por ejemplo, estar en contacto con personas. Y aunque digan ahorita, pero estuvimos en cuarentena, no tuvimos contacto con personas, no es cierto, porque aparte de, o aún cuando no tuvimos contacto con personas externas, dentro de mi casa yo tuve el mismo contacto con personas. Y quiera o no, voy a tener contacto con personas. Si voy al supermercado, si voy al mercado, si voy a la tienda, si voy a, no sé, de viaje, a trabajar, a estudiar, a comprar, a comer, etcétera. En todas partes yo voy a encontrar personas. Entonces es un marcador, por eso se llama marcador, porque está enraizado, porque está pegado, porque está ahí presente. Entonces nosotros no podemos estar aislados totalmente. Y sí o sí tenemos ese riesgo de exposición. Pero claro, no porque yo esté cerca de una persona ya me enfermé. No, tampoco. Recuerda que es lo que yo le decía. Mi persona, yo tengo que tener también ciertas características o ciertos aspectos que faciliten que esos factores entren. Entonces no necesariamente por sí solo estos marcadores provocan enfermedad. También hay ciertas características o cierta vulnerabilidad que debo tener como para que ingrese, como para que yo esté predispuesto a enfermarme. ¿Sí? Eso sería en relación a la persona. En relación al tiempo, igual. No puedo yo evitar la lluvia, no puedo evitar el sol, no puedo evitar el viento, la tierra, etcétera. No puedo evitarlo. Que responde a la pregunta ¿cuándo?, ¿verdad? En la pregunta en relación a la persona es ¿quién? En relación al tiempo, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Yo no puedo evitar ciertos días, yo no puedo evitar salir en tal momento porque en todas las actividades que yo realice necesito salir, necesito estar expuesto al ambiente y a diferentes etapas del tiempo, a lluvia, a calor, a viento, etcétera. Entonces no puedo, yo tampoco, es lo que yo les decía, ninguno de nosotros estamos en una burbuja como para decir, no, es que no voy a tocar nada o no voy a estar expuesto a nada. Sí o sí, en algún momento vamos a estar expuesto a estos. Si salimos a trabajar, si salimos a estudiar, si salimos a comprar, bueno, cualquier cosa puede pasar, ya sea que yo esté expuesto al sol o que esté expuesta al viento o que esté expuesta a la lluvia, en este caso, que actualmente estamos en invierno. Entonces no podemos nosotros quitar ese riesgo. Es un marcador, es algo que está presente y que es parte del ambiente. Que es lo mismo que repito, no necesariamente con estar yo expuesta al tiempo, ya me enfermé. No por estar debajo de la lluvia, del sol o del viento, ya me enfermé. No, también en mi cuerpo debe haber ciertos factores o ciertas características que me predispongan a de verdad enfermarme. Entonces sí, estos marcadores sí me dan, yo estoy expuesta totalmente todos los días, cada día de mi vida a estos marcadores. Pero también depende de mis actuaciones, de mis hábitos, de mis prácticas, el si voy a desarrollar una enfermedad o no. Y el lugar, que sería el espacio o en dónde, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Bueno, ¿de dónde soy? Soy de tierra fría, soy de tierra de la costa, ¿de dónde soy? De la frontera, no sé. ¿De qué lugar soy? Porque también según el lugar, bueno, hay determinadas enfermedades que se dan más frecuentemente. Entonces, por ejemplo, aquí en tierra fría se dan las infecciones respiratorias o las enfermedades diarreicas. Eso es lo más común. En la costa podrían ser las enfermedades transmitidas por vectores como chikungunya, zika, etcétera. Entonces, según el lugar en el que yo me encuentre, claro que también tengo riesgos o también hay ciertas enfermedades que están presentes. ¿Y estoy expuesto a eso? Claro que estoy expuesto a eso, es un marcador que está presente.
Porque yo no puedo decir o no puedo adivinar, ah, sí, ese mosquito tiene Zika o ese mosquito tiene dengue. No puedo saberlo, ¿verdad? Entonces sí voy a estar expuesto, claro. Pero también hay ciertas actitudes, hay ciertas prácticas que si yo como persona, como comunidad, como familia hago, van a aumentar ese riesgo. Por ejemplo, si yo dejo agua estancada, si guardo agua, si mantengo las cosas húmedas, bueno, hay más probabilidad de que un mosquito entre y me pique. Se da cuenta, entonces realmente no solo es de decir, ah, sí, persona, tiempo y lugar son marcadores de riesgo y seguro si estoy en contacto con personas, si estoy en contacto con la lluvia, si estoy en contacto con los mosquitos o si sigo viviendo aquí, voy a tener el riesgo de enfermarme, no necesariamente. Son marcadores, son situaciones, factores que yo voy a tener toda mi vida, sí, porque tengo que desempeñarme y realizar ciertas actividades, pero no porque yo me desempeñe o esté en un lugar específico o en un tiempo específico o con una persona en específico, quiere decir que me voy a enfermar, ¿sí? Vamos a ver entonces que la epidemiología también nos permite identificar ciertas necesidades o problemas en salud y las causas de estos problemas, ¿sí? De una nueva enfermedad. Entonces, nos permite identificar eso, ¿verdad? ¿Qué necesidades hay en cierta población? ¿Qué problemas de salud son los más relevantes? También nos permite medir los riesgos, ¿sí? Los riesgos que tenemos y las exposiciones peligrosas que hay, claro. Porque entonces, aparte de riesgos, bueno, tenemos ciertas exposiciones peligrosas. Nos podemos exponer de manera peligrosa a ciertas situaciones, ¿sí? Entonces es lo que yo les decía. Yo tengo riesgos, tengo marcadores de riesgo, sí, pero también como yo me exponga, las prácticas, lo que yo realice, también tiene mucho que ver en cierto problema de salud. Me permite también identificar o determinar la efectividad de una medida de prevención o un tratamiento. Esto es importante, porque la epidemiología no solo estudia el proceso de salud-enfermedad, ni cómo se da la enfermedad, ni qué factores de riesgo tengo, ni a qué me expongo, ni qué problemas de salud hay, sino que también me permite saber si las medidas preventivas están funcionando o no, o un tratamiento está funcionando o no. ¿Por qué? Porque entonces si yo ya hice una buena investigación y ya identifiqué cuál es el factor de riesgo, cuál es la exposición, puedo determinar una medida de prevención. Es el ejemplo que yo les ponía, por ejemplo, con el mosquito y que pueda transmitir dengue. Ah, bueno, entonces ya sé que el riesgo es el mosquito, ¿sí? Ese es el factor de riesgo, que en la costa hay mosquitos. Y entonces, ¿cuál es la medida de prevención que yo puedo adoptar ahí para no exponerme? Ah, bueno, entonces no tener aguas, no guardar agua, no mantener húmedos los lugares, no mantener suciedad, mantener mucha limpieza, etcétera. ¿Sí? Esa es mi medida de prevención. Pero entonces también la epidemiología me permite saber si esa medida de prevención está funcionando o no, de acuerdo a los factores de riesgo. O si está funcionando un tratamiento o no, también. Entonces me permite identificar qué necesidades hay y también cuál es la tendencia en la utilización de los servicios de salud. Quiere decir, también me permite saber en qué etapas del año, en qué tiempo del año hay mucha afluencia de personas en los servicios de salud. Entonces hay diferentes formas de yo saber identificar los factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un servicio de salud, un puesto centro de salud, en determinada época del año, por ejemplo, ahorita en invierno, bueno, están llegando al centro de salud muchas infecciones respiratorias. Esa es una tendencia y, por ejemplo, se va a volver tendencia cuando pasa cada año, cada año, cada año o en el mismo periodo de tiempo. Quiere decir, ya sea que pase cada año en las mismas fechas o que pase en un mismo año pero por la misma razón, que sería por ejemplo el frío o la lluvia, que sería por ejemplo en los meses de ahorita de junio y también de diciembre que hay frío, ¿sí? Entonces también me permite identificar, bueno, en qué ciertas épocas del año, por qué situaciones asisten las personas a los servicios de salud. Y si yo sé por qué motivos están llegando las personas en determinado tiempo, todos los años, en la misma fecha, ya puedo yo
establecer medidas de prevención. Si yo estoy viendo que están llegando en el mismo tiempo cada año, que sería por ejemplo en junio, julio, están llegando mucha cantidad de personas al servicio de salud cada año, cada uno de los años, ya tengo que adoptar medidas preventivas. Si son infecciones respiratorias, bueno, entonces cada vez que salga, por favor, se cubre correctamente. También vitamínese, consuma vitamina C, consuma líquidos, ¿sí? Estas son medidas preventivas, que incluiría también, por ejemplo, la educación. Entonces la epidemiología me permite una variedad de cosas, ustedes. Identificar riesgos, identificar la historia natural de la enfermedad, pero también las tendencias de la utilización de los servicios de salud. Y me permite conocer qué medidas preventivas puedo aplicar o si las medidas preventivas que estoy aplicando están funcionando o el tratamiento está funcionando. ¿Sí? El objetivo de la epidemiología es controlar los problemas de salud. Ese es el objetivo, controlar los problemas de salud de determinada población en determinado lugar. Y para ello, la epidemiología nos da información en 3 campos. Nos da información en 3 campos y la información que nos dé nos permite identificar o lograr este objetivo, que es controlar los problemas de salud. ¿Cómo voy a controlar yo un problema de salud? Si tengo la información suficiente. Si sé cuáles son las causas, si sé cuáles son los riesgos, si sé en qué determinadas etapas del año. Entonces necesito información. Y la epidemiología me da información en 3 campos. El campo número 1, que es sobre la historia natural de la enfermedad. Cómo se va desarrollando una enfermedad, cómo se va dando, cómo se desarrolla cada una de las enfermedades, porque no todas se desarrollan igual. Cada enfermedad tiene una historia natural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, COVID, tiene una historia natural, desde el periodo prepatogénico hasta el patogénico, el clínico, el subclínico, el prodrómico, ¿sí? Entonces, ese es el primer medio de información. Conocer la historia natural de las enfermedades, no solo de una, de las enfermedades. Y también conocer cómo han funcionado las medidas preventivas y curativas. O cómo van a funcionar o si van a funcionar adecuadamente esas medidas de prevención y curación, que lo que quieren es lograr o modificar esa historia natural. Porque eso es lo que se quiere. Con las medidas preventivas lo que queremos es que esa historia natural de la enfermedad no continúe y la modifiquemos. Y entonces solo nos quedemos en la etapa prepatogénica y ya no lleguemos a desarrollar síntomas ni la enfermedad. Entonces primero tengo que conocer cuál es la historia natural de la enfermedad. Si yo ya sé cuál es la historia natural de la enfermedad, ya sé que ciertas medidas puedo aplicar, ciertas medidas preventivas o de tratamiento. Y cuando las aplico, mi objetivo es que modifiquemos esa historia, que no siga su mismo curso y que, claro, evitemos que una persona llegue a enfermarse. Porque ese es nuestro objetivo, controlar los problemas de salud, pero primero tenemos que tener una información adecuada, conocer cómo funciona, cómo se desarrolla cierta enfermedad. Ya sé cómo se desarrolla, entonces ya puedo implementar yo ciertas medidas preventivas de acuerdo a la información que ya sé. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el COVID-19? Ya sé que, por ejemplo, se transmite a través de gotículas, a través de contacto directo, se transmite al estar a menos de 1 metro de distancia, si yo tengo contacto con los fluidos de cierta persona enferma, ¿sí? Entonces la historia natural de la enfermedad sería, por ejemplo, que yo estuve en contacto con una persona con COVID-19, probablemente puedo ser asintomático o sintomático, y el proceso de recuperación podría ser que se vuelva crónico o que realmente me cure o que tenga alguna discapacidad. Esa es la historia natural de la enfermedad de COVID, más o menos, ¿verdad? Entonces, como ya sé cómo se da, ya sé cómo se contagia, ya sé cómo una persona puede llegar a tener COVID-19, yo implemento estas medidas preventivas. ¿Qué serían cuáles? Utilizar mascarilla, el distanciamiento social, aplicación de gel, lavado de manos, uso de careta, evitar afluencia de personas, evitar consumo de alimentos entre muchas personas, evitar reuniones. Esas son mis medidas preventivas.
¿Se da cuenta? Pero entonces tuve que saber antes cómo funciona la enfermedad, cuál es la historia natural de esa enfermedad. Y cuando ya la sé, bueno, ya establezco medidas preventivas o curativas. Si en el caso de la persona ya se contagió, bueno, ¿cómo voy a curar entonces? Para evitar o para modificar esa historia natural y prevenir, ya sea que se enferme o que empeore, si hablamos de algo curativo. La siguiente información sería para formular, ejecutar y evaluar planes y programas de salud que mejoren el nivel de salud de las poblaciones. Igual, tengo que conocer suficiente información como para formular o hacer nuevas o llevar a cabo o evaluar los programas de salud que tenemos y que esos programas se mejoren y mejoren el nivel de salud de las poblaciones. Entonces, ¿se acuerda que el día de ayer vimos los programas de las normas de atención? En las normas de atención hay diferentes programas de acuerdo a ciertos tipos de enfermedades o de atención en salud que requerimos. Entonces hay programa de ETS, hay programa de planificación familiar, hay programa de inmunizaciones, etcétera. Entonces yo tengo que tener la información suficiente de la enfermedad para poder formular, es decir, para poder crear, para poder hacer o para poder evaluar esos programas. Porque el fin de esos programas es que mejoren el nivel de salud. Entonces, de acuerdo a lo que yo conozca de la enfermedad, voy a irlo actualizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el programa de enfermedades transmitidas por vectores, bueno, entonces yo tengo que conocer cómo actúa el Zika, cómo actúa el chikungunya, cómo actúa dengue, y de acuerdo a eso voy a ir actualizando mis programas. Y de acuerdo a eso voy a ir planificando ciertas acciones de prevención. ¿Sí? Y el tercero, para mejorar el proceso de toma de decisiones clínicas, dirigidas a mejorar la salud de sujetos enfermos y al desarrollo de protocolos o guías clínicas. Igual, la información que yo requiero sobre la enfermedad me permite mejorar la toma de decisiones. Y es la base. Si yo no conozco la historia natural de la enfermedad, no sé cómo actuar. Ahora si ya lo sé, si ya sé cómo actúa, ya sé cuál es la historia natural de la enfermedad, ya puedo tomar decisiones respecto a la salud de cierta persona. Ya puedo tomar una decisión de qué tratamiento darle. Por ejemplo, en COVID-19, bueno, ya como ya sé la historia natural de COVID-19, puedo determinar si este paciente puede recuperarse en casa y estar en cuarentena o necesita hospitalización. Pero eso depende si yo ya conozco el comportamiento de la enfermedad. Y que logremos el fin, que es mejorar la salud de los enfermos. Pero también desarrollar otros protocolos o guías clínicas. Entonces, a lo largo de esto de COVID-19, pongo este ejemplo porque es el más común y es el que está actualmente. A lo largo de y yo no sé ustedes, pero por ejemplo cuando yo estaba estudiando, porque fue cuando inició todo esto, que era el año pasado, todavía no habían tantos protocolos. Todavía no habían tantos lineamientos o no había una información segura de cómo se transmite, de cómo se contagia, de qué tratamiento dar, porque no hay algo específico. Incluso ahora pues no hay tanta especificidad de qué tratamiento dar o cómo actuar. Pero del momento en que inició a ahora ya tenemos más protocolos, ya tenemos más guías, porque ya también se han hecho investigaciones de cómo actuar en esos casos. Entonces ahora ya tenemos protocolos más establecidos, ¿verdad? ¿Qué hacer con las personas que vienen de otro país? ¿Qué hacer con las personas que están enfermas? ¿Qué hacer con los asintomáticos? Ya tenemos protocolos, pero al principio no teníamos, porque no sabíamos cómo se estaba comportando la enfermedad. Ahora ya se tiene un poquito más de idea, todavía es un poquito como lejano el comprender totalmente cómo se da esto, pero ya tenemos más información y ya podemos desarrollar otros protocolos, guías para poder actuar en estos casos. Entonces, a partir de este momento en adelante, se van a ir creando más protocolos. Y en unos 5, 6 años, si Dios quiere, ya no va a ser algo prevalente. Ya no vamos a hablar solo de COVID-19. Sí, van a llegar algunos casos al hospital, pero ya vamos a tener guías y protocolos de cómo actuar. Y así ha sucedido con las diferentes enfermedades. Y yo no sé si se acuerdan, yo no recuerdo el año exactamente, si fue como en 2010 o en esos años, que se empezó a presentar esto del Zika. Igual.
No se tenía tanta información de Zika. Cómo se provocó, cómo actuar, qué hacer en esos casos, no teníamos información, porque no sabíamos cómo se estaba comportando la enfermedad. Ahora que ya la sabemos, que ya tuvimos varios casos, que ya se hicieron investigaciones, ahora ya sabemos cómo actuar. Ahora ya hay protocolos, ya hay guías que a mí me dicen, mire, tiene que hacer esto, tiene que aislar al paciente, tiene que administrar tal medicamento, etcétera. Pero todo requiere una información. Y la base es que yo conozca cómo se comporta la enfermedad. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta?